Paz a vos, amados hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, esperando en Dios que todos se encuentren bendecidos y en victoria. Y continuando, amados hermanos, con estos temas preciosos, con un eslogan que se titula Manteniendo la comunión con Dios a través de la oración. Y el día de hoy nos ha correspondido un tema precioso, una reflexión preciosa que se titula La oración del justo. Y para este tema precioso tenemos un texto base que lo vemos en Santiago 5, versos 16 al 18. Y su palabra dice: Confiésese los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. En el verso 18 dice: Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Así que, amados hermanos, si nosotros a través de la oración lo tomamos como un hábito personal, no pidiendo para los deleites de nuestro corazón, de nuestra carne, sino para que Dios haga su voluntad en nosotros. Cuando nosotros cambiamos la oración y no pedimos, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, no, sino, Señor, hágase su voluntad en mí. Si estamos pasando por una situación difícil, Señor, hágase su voluntad. Haz lo que tú quieras, Padre. Transfórmame, guíame, Señor, a través de tu palabra para poder ser más como tú. Amados hermanos, el objetivo para este tema es reflexionar que Elías era un hombre de carne y hueso, tal como nosotros, y oró a Dios, y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Así que cambiemos nuestra manera de pensar, nuestra manera de orar, nuestra manera de tener una intimidad con Él, una intimidad que solamente Él y yo tengamos una conversación personal. Amados hermanos, este versículo dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir? Que él también muchas veces flaqueaba, pecaba, pero siempre estaba ahí con esa fe, con orar, con tener una intimidad más profunda con Dios. Que se enfrentaba también con sus debilidades y temores, con alegría, con desánimo. Estuvo sujeto a las mismas sensaciones de flaquezas que todos experimentamos en algún momento. Amados hermanos, pero este hombre de Dios, ¿qué hizo? Oró fervientemente para que lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Oró nuevamente y hubo lluvia. Amados hermanos, yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan orando ustedes? ¿Será que la oración está pasando del techo de sus casas? ¿O se está quedando ahí? Debemos observarnos nosotros mismos qué está pasando con nuestra oración personal. Amados hermanos, si nos fijamos en la última afirmación del versículo anterior, la oración es eficaz. La oración del justo puede mucho. No habla de unos pocos, ni que sea un privilegio de los apóstoles o profetas en esos tiempos. Todos los creyentes podemos orar unos por otros. Amados hermanos, en el verso 16, de que con grandes resultados. En estos versículos de Santiago se ilustra la oración efectiva con el ejemplo en que se menciona a Elías. ¿Cuántos de nosotros somos ese Elías?
¿Cuántos de nosotros realmente nos postramos delante del Señor para darle gracias por el don de la vida, para darle gracias por un día más que nos tiene en esta tierra, haciendo su voluntad y no la nuestra? Amados hermanos, muchas veces nos sentimos sin capacidad para orar por otros, porque vemos nuestras propias debilidades. Pero fíjate en el ejemplo que mencionamos, todos estamos expuestos a debilidades, a necesidades, a flaquezas, pero grande es Dios quien obra en nosotros. Amados hermanos, nuestro orar cuando se llena del Espíritu Santo de Dios, suceden cosas hermosas. Cuando vaya delante de Dios con peticiones por otros, acércate a Él con ese sentir, por otros, no por ti, sabiendo que nuestras oraciones son efectivas, porque así lo declara su palabra, la de Dios. Nuestro deber es confiar y creerlo de todo corazón, porque así es. Porque sin fe es imposible ver, sentir a Dios. Debemos compartir de un concepto clave y adecuado que significa ser justo desde la perspectiva humana, desde la visión de Dios. Amados hermanos, preguntamos, ¿qué es ser justo? ¿Arreglado a la justicia y a la razón? ¿Qué significa ser justo según la Biblia? El vocablo latino iuntis derivó en justo un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello que resulta conforme a la justicia. Lo justo, por lo tanto, es ecuánime, equitativo, imparcial o razonable, que se vive según la ley divina. Volvemos y preguntamos, ¿cuántos decimos que somos justos? ¿Es justo usted, hermano, hermana? ¿Soy justa yo? Ser justo significa que no nos aprovechemos de los demás, ni les quitemos aquello que les pertenece. Pero también quiere decir que los demás no pueden arrebatarnos aquello que por derecho es nuestro, ni impedir que los desarrollemos y alcancemos nuestros propios objetivos. Amados hermanos, ¿qué significa un hombre perfecto a la Biblia? La Biblia nos enseña y acota sobre un varón perfecto. Entonces, si dice varón, esto significa de que está hablando de un ser humano. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 27, dice, así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y por consiguiente, de un ser humano que tiene debilidades, y que tiene debilidades, obviamente, no es perfecto. Es decir, que si se habla de una identidad, esa identidad es carne del ser humano. ¿Qué dice la Biblia de la justicia de Dios? Dios el Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho, pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Amados hermanos, en el Salmo 37, entre los versos 28 y 30, el hombre bueno habla con sabiduría, dice, y el hombre bueno habla con justicia. ¿Qué significa ser justa y justo? Un hombre justo es aquel que actúa con justicia, mientras en una situación justa es aquella en la que las partes involucradas, ¿verdad?, reciben un trato apropiado de acuerdo a sus características o comportamientos. Hermanos, ¿qué significa el justo vivirá por la fe? Cuando decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige. Actuamos de una manera que es compatible con nuestra fe.
no por un sentido de obediencia irreflexiva, sino por un amor seguro, sincero por nuestro Dios y por la valiosa sabiduría que Él nos ha revelado a sus hijos a través de su palabra. Amados hermanos, ¿qué propósito persigue una persona al afirmar que algo es justo? Cuando se afirma que algo es justo es porque existe una valoración de igualdad, respeto de otros. Además, justicia e igualdad son valores relacionados debido a que podemos afirmar la igualdad siempre con respeto a otros y con respecto a otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros, dice su palabra, y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago nos recuerda que la confesión mutua trae sanidad espiritual y física. Esto nos libra de los pecados y cargas físicas y espirituales, de pecados no resueltos, y remueve obstáculos para que la obra del Espíritu Santo de Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. ¿Qué significa unos a otros? La confesión de unos a otros es el cuerpo de Cristo. Es esencial, debido a que el pecado nos demanda que seamos solo de Él, aislándonos de los otros y de otras personas que son nocivas. La confesión rompe el poder de los pecados ocultos. Pero dicha confesión no necesita ser hecha a un sacerdote o a una imagen que sirva como mediadora. Simplemente nos confesamos unos a otros como sea apropiado. La confesión es buena, pero debe hacerse con discreción. Una confesión del pecado sin sabiduría puede ser una causa de más pecado. Amados hermanos, observa que si este pasaje se refiere en realidad a la práctica católica romana del confesionario, entonces el sacerdote debe igualmente confesar los pecados al pueblo, pero no lo hace, ¿verdad? Todos vamos allá, íbamos allá, hasta que el Señor vino y nos libertó de todo ello, nos sacó de allá. Amados hermanos, pero aquí se ordena al pueblo que ore uno por el otro para que se curen de esa sanidad física, emocional, espiritual. Teniendo en cuenta el contexto del pecado, debe ser confesado especialmente cuando sea necesario la curación física. Es posible, aunque no siempre sea así, que la enfermedad de una persona sea el resultado directo de algún pecado que no haya sido tratado, como lo describe Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 30. La forma de la raíz significa literalmente decir lo mismo, por lo tanto significa que es la confesión del pecado. Nos ponemos de acuerdo para identificarlo, su verdadero nombre, y admitir ese pecado. En la iglesia primitiva, esto se hacía abiertamente como norma ante la congregación. El primer manual de la práctica de la iglesia describe que debes confesar tus pecados en la iglesia y no ir a la oración con la mala consecuencia, ¿verdad? O con esa mala conciencia. Amados hermanos, la gran convicción de pecado es no confesarlo. Es común durante los tiempos de avivamiento espiritual. Realmente no hay nada inusual que la confesión durante un avivamiento, algo personal con Dios. Amados hermanos, la confesión se debe hacer dirigida a la persona contra la que hemos pecado. La mayoría de cristianos prefieren la confesión en secreto ante Dios. Incluso
en asuntos que involucran a otras personas. Confesarse con Dios les parece la salida más fácil. Si los transgresores fueran realmente conscientes de la presencia de Dios, incluso la confesión secreta de un pecado privado tendría un buen efecto. Desafortunadamente, la mayoría de los transgresores solo comulgan consigo mismos en sus lugares donde están con Dios. Amados hermanos, ¿qué rechaza Dios de las oraciones? Que sea como aquellos publicanos. En las palabras de nuestro Señor está claro que el pecado que involucra a otra persona debe confesarse a esa persona. Así que, amados hermanos, si hoy alguno de ustedes tiene algo que confesarle a otra persona, ve corriendo y díselo. Llámala en secreto, pídele perdón, confiésele ese pecado y sé libre. Sé libre, libre, para que el Señor siga restaurando su vida. Amados hermanos, la confesión debe ser pública. Santiago 5:16 ilustra que este principio, el gran edicto griego, dice en Santiago. El tiempo original del verbo griego confesar en este versículo implica más la confesión en un grupo que la confesión privada. Es la confesión de unos a otros. Amados hermanos, la confesión pública debe ser discreta. A menudo la confesión no necesita ser más que lo necesario. Para conseguir la oración puede que sea suficiente. Llame a su hermano, a su hermana, pídale perdón, confiese su pecado, hermano. Es necesario distinguir entre los pecados secretos y los que afectan directamente a otros. Así que, amados hermanos, hoy los invito a que tengan esa confesión directa con Dios, esa confesión con su hermano, con su hermana, para que sea el Señor ministrando sus vidas a través de su palabra. Amados hermanos, la confesión debe tener honestidad e integridad. Si nos confesamos sin intención de luchar contra el pecado, nuestra confesión no es completa. Se burla de Dios. Se cuenta la historia de un irlandés que se confesó a su sacerdote que había robado 2 bolsas de patatas. El sacerdote había ido con los rumores por el pueblo y le dijo al hombre: Mike, he oído que solo fue un saco de patatas robando del mercado. El irlandés respondió: es verdad, padre, pero fue tan fácil que planeó robarse otra mañana en la noche. La Iglesia Católica. Así que no hay que temer, hermanos. Hoy tenemos un Dios grande, poderoso, un Dios que nos rescató de las tinieblas, que nos sacó de aquel lago cenagoso. ¿Sí? Hoy tenemos un Dios que todo lo puede. Hoy tenemos un Dios que es más que bueno, más que suficiente. Los que escuchan una confesión de pecado también tienen una gran responsabilidad. Aquellos ministros, aquellos pastores que lideran una iglesia, que tienen esa responsabilidad con su hermano, con ese rebaño. Hermanos, la confesión real, profunda y genuina de los pecados ha sido una característica de cada despertar o avivamiento genuino en los últimos 250 años. Amados hermanos, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como lo dice su palabra, y oró, y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Elías era un hombre justo. Su efectividad en la oración se extendió a un clima, pero en esto muestra que el corazón de Elías estaba en sintonía con el corazón de Dios.
Él oró para que la lluvia se detuviera y comenzara debido a que sentía que estaba en el corazón de Dios en cuanto a su trato a Israel. ¿Será que nosotros tenemos esa convicción para que Dios escuche nuestras oraciones y conceda las peticiones de nuestro corazón? Las oraciones que agradan a Dios, en vista de lo que dice Primera de Pedro 3:12, ¿cómo debemos sinceramente tratar de vivir nuestra vida si queremos que nuestras oraciones sean oídas por Dios? ¿Quién no debe esperar que Dios oiga sus oraciones por ayuda, verdad? En Primera de Pedro, leemos: los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su ruego. ¿Será que somos justos o no somos justos? Así que si queremos que nuestras oraciones agraden a Dios, tenemos que empezar a ser justos y sinceros. Tratar de vivir nuestra vida en armonía con los principios justos de la palabra de Dios. Si uno rechaza la palabra de Dios y su voluntad, no debe esperar que Dios conteste sus oraciones, hermanos, para que haya una ayuda a tiempo en las dificultades. Todo es en el tiempo del Señor, no en el de nosotros. En Proverbios, en el capítulo 15, entre los versos 28 y 29, por ejemplo, los que no respetaban el sagrado día de Dios, aunque hagan muchas oraciones, no los están escuchando. En Isaías, en el capítulo 1, en el verso 15, en este tiempo de fin, cuando la violencia, la inmoralidad, la falta de honradez, la adoración falsa y otros tipos de malas conductas se están haciendo cada vez más comunes. Ciertamente es necesario que consideremos seriamente la manera en que vivimos nuestra vida diaria si queremos que nuestras oraciones sean oídas por Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 3, entre los versos 21 y 22, según las instrucciones de Jesús, ¿cuál debe ser el asunto de interés principal en nuestras oraciones? ¿Cómo mostró Jesús que nuestras oraciones no deben ser solo por nosotros? ¿Por quién es? ¿Por quién debemos orar? Lo que pedimos en oración también tiene mucho que ver cómo determinar si Dios contestará nuestra oración o no. Jesús dio a sus discípulos una oración modelo para guiarnos en cuanto a la clase de oración que Dios acepta. Así que, amados hermanos, ¿cuál es la razón principal por la que muchas oraciones no son recibidas? Porque no somos justos muchas veces. Así que, amados hermanos, ¿qué podemos aprender de la oración de Elías? Orar que Cristo sea glorificado y que yo sea glorificado o admirado por los demás. Orar conforme a la voluntad de Dios y no en base a nuestras propias pasiones y deseos. Así lo dice Santiago. Lo siguiente, lo que desean no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Y por eso luchan y les hace la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se los piden a Dios, no son justos. Aun cuando se los piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que es y lo que les dará placer para sus propios beneficios. Amados hermanos, detenerse a escuchar la voz de Dios al orar. Dios guió a Elías en todo momento. Elías estuvo atento a la dirección del Señor y creyó por fe todo lo que Él indicó hacer, no dudar en el corazón. ¿Pero qué pide con fe sin dudar? ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Dudas como las olas del mar que son agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento? ¿Quién es? No piense que vas a recibir cosa alguna del Señor. ¿Eres indeciso e inconstante en todo lo que hace? Santiago, en el capítulo 1, dice: obtener fervientemente sin cesar. En Tesalonicenses, la única forma en que Dios
nos muestra su amor. ¿Puede ver el justo por medio de la fe en Jesucristo? En Romanos 3:22 dice, una persona que no ha entregado su vida a Cristo no puede orar eficazmente ni fervientemente. Reconocer que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Hebreos 13:8, Dios es inmutable, nunca cambia y todos sus atributos son eternos, hermanos. Entonces, en este día precioso, hermoso y maravilloso, Señor, te pedimos, Padre eterno, que nos instruya a ser justos. Amados hermanos, ahí donde, en ese rinconcito donde el Señor nos tiene en este momento, podemos cerrar nuestros ojos y disponer nuestro corazón para poder orar a Él. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas, tú que todo lo ves y que todo lo puedes. Señor, en este día precioso y hermoso venimos ante tu presencia, estos tus hijos edificados en la palabra. Estos tus hijos, Señor, que están dispuestos, Señor, a cambiar, a orar más, Señor, conforme a tu voluntad, Padre, para que seamos ese Elías donde oremos con fervor, con amor, con pasión, donde podamos orar unos por los otros, Padre, donde en nuestro corazón ya no haya maldad, ya no haya orgullo, ya no haya altivez, ya no haya ninguna maldad, Señor, en nuestro corazón. Hoy te entregamos este corazón, Padre, para que seas tú, Señor, volviéndolo a hacer. Aunque hay cosas que duelen, aunque hay cosas que aún no hemos podido soltar, Señor, hoy te pedimos con todo el corazón, Señor, que seas tú ministrándonos a través de tu palabra. Y hoy no te queremos pedir nada, Señor. Hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier leve y momentánea tribulación, porque así lo dice tu palabra, que son leves y momentáneas, Padre, y yo te creo que son leves y momentáneas. Hoy te pido, Padre eterno, por todos tus hijos, Señor, que seas tú teniendo un encuentro personal con cada uno de nosotros, Señor. Que seas tu Padre escuchando cada oración, Señor. Esa oración del justo, esa oración que viene con un corazón constricto y humillado, con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de más amor por ti, Señor, porque queremos ser como tú, Padre. Que aunque no somos perfectos, como lo dice tu palabra, porque el único perfecto eres tú. Pero en 2 de Timoteo 3:16 dice que todo hombre es perfeccionado para toda buena obra. Señor, y tú nos perfeccionarás a través de tu palabra hasta tu venida, Padre. Y aquí estamos, Señor. Heme aquí, Padre. Haz lo que tú tengas que hacer con nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Hoy te doy honra y gloria a tu nombre, Señor, porque tú eres el primero y el último, el principio y el fin, porque tú eres el gran yo soy, Padre, porque tú eres santo, tú eres poderoso, glorioso, porque tú eres más que bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana, y no cada mañana, sino cada instante, Padre, porque tú eres bondadoso, misericordioso, que aún, Señor, cuando nosotros te fallamos, Padre, tú estás ahí para rescatarnos. Señor, tú dejas tus 99 ovejas y viene por nosotros, y viene por cada uno de nosotros para sacarnos de ahí. Tu palabra en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Y lo sé, que tú estás con nosotros, Padre. Tú estás aquí, Padre eterno, en medio de cualquier leve y momentánea tribulación. Permítanos, Padre, no soltarnos de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres más que bueno y más que suficiente, Padre. Porque tú eres santo, mi Señor. Gracias, Señor, por no soltarme. Gracias, Padre, por no soltar a ninguno de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias.
Santo eres, Padre, santo, santo, santo. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración solo son tuyas, Padre. Amén y amén. Paz a vosotros, amados hermanos. Que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial bendiga sus vidas. Shalom.